Gulliver ante los lilipucianos. Extracto. Mi madre tenía 5 hijos, empieza el autor, mas de todos ellos, el que tenía más que otros el gusto por los viajes era yo. Y malgrado todos los castigos que me fueron hechos por renunciar a mi idea, yo me embarqué en el 4 de mayo de 1699 a bordo de la nave Antelope. Y confiándome en mi estrella y a mi edad de 20 años, yo salí a camino. Mientras algunos días la mar estuvo buena y nos dirigimos verso las Indias. Mas el tiempo trocó en súbito y después de haber estado sufriendo en la mar muchas semanas, la nave escapó con romperse contra un peñasco. Y de 30 hombres que éramos adentro, solo 5 pudimos salvar en una barca. Nosotros estuvimos remando algunas horas sin saber a qué parte nos dirigíamos. Mas a la fin, cansos y desesperados, nosotros dejamos la barca a la voluntad de las olas hasta que un fuerte golpe de aire la voltó y todos los 5 que la montábamos caímos dentro del agua. Yo no sé lo que devinieron mis compañeros. La mar estaba en fortuna y no miré más que salvarla mi vida. Yo nadé sin quedar, sin tomar reflo, sin descorajarme y ayudado del viento que me ronchaba de parte de la tierra. Yo vi de en súbito que mis pies empezaban a tocar sobre la arena. La tempestad que abatía y un cuarto de hora más tarde yo era fuera caminando sobre la tierra dura. La fatiga, la calor y una buena cantidad de raquí que yo había bebido antes de salir de la nave me roncharon al sueño y yo me expandí sobre la hierba y dormí mientras 9 horas. A la fin, habiéndome despertado, yo probé a levantarme, mas fue en vano. Yo estaba echado de cara al cielo y mis cabellos con mis brazos y mis piernas y todo el resto de mi cuerpo estaba como atado, enclavado en bajo. El sol estaba muy caliente y me tarbaba los ojos. A mi derredor yo oía un ruido como de hablar, mas de una habla flaca, atabafada y de mucha gente. Una cosa me caminaba sobre la cara y sobre el cuerpo entero sin que pudiera entender ni ver cuál era. En haciendo bien atención y en esforzándome a meterme de lado para no tener tardados los ojos por los rayos del sol, yo vi chicas criaturas, más chicas mucho de cuclas, que caminaban con lanzas en las manos.